El metabolismo al interior de las células son como las muchas calles que conforman a una ciudad. Entonces, para poder saber en dónde andamos dentro de toda la estructura celular, pues es importante reconocer los grandes caminos, ¿no? Así como en una ciudad reconocemos las grandes avenidas y después de ello nos vamos ubicando. Este esquema lo que intenta es precisamente eso, mostrarnos esos grandes caminos en donde podemos ver cómo es que se van transformando los carbohidratos, ¿no? Entonces, lo que voy a revisar en esta sesión es sobre el destino de los carbohidratos, ¿no? Hacia dónde se van, cómo se llama la ruta metabólica, cuál es el producto final, cómo de pronto una ruta metabólica se puede integrar con otra, etcétera. Este tipo de mapas o este tipo de esquemas también existen para los lípidos. Es más, los metabolitos, las rutas metabólicas de los lípidos se conectan con las de los carbohidratos. Y entonces además existen las de los aminoácidos que además se conectan con la de los lípidos y los carbohidratos. Entonces, me parece que el iniciar viendo la conformación de todas estas rutas metabólicas y vías de conexión nos puede sentar la base para poder ir incorporando con el tiempo otro tipo de biomoléculas, ¿no? Pero hoy solo será la parte de los destinos o del destino, sí, de los destinos de los carbohidratos. Y entonces los carbohidratos pues son varios tipos, ¿no? Los principales son glucosa, galactosa y fructosa, ¿no? Tres carbohidratos monosacáridos diferentes que siguen procesos de transformación diferentes. Y vamos a partir de la glucosa, ¿no? Entonces la glucosa es el principal carbohidrato, normalmente lo encontramos en la sangre dentro de ciertos rangos considerados normales y además la glucosa es una molécula que se utiliza como pues para varias funciones, solo que la que siempre tenemos identificada es la parte de la función energética, ¿no? Entonces siempre decimos, la glucosa es la principal fuente de energía para todas las células y de alguna forma así lo es. Sin embargo, pues no solo es energía lo que se obtiene. Y por aquí en el canal está una sesión donde habla precisamente de la principal ruta de transformación de la glucosa que aquí voy a destacar, que es la de la glucólisis, ¿no? Y vamos a ver o pueden ver que ahí se muestra cómo no solo es la producción de energía, sino además otra serie de moléculas importantes para otras rutas metabólicas. Entonces, para ir reconociendo los nombres, bueno, la glucosa se puede transformar y cuando se transforma lo hace, aquí está la glucosa, y se transforma por una serie de reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas en donde el primer metabolito que vamos a obtener es la glucosa 6-fosfato. Si bien no están todos, estoy mencionando aquellos que son importantes en cuanto a que los puedo utilizar como una vía de conexión para otras rutas metabólicas. Entonces, esta glucosa 6-fosfato se va transformando por toda una serie de enzimas. Esta es la dirección de flujo de metabolitos cuando hablamos de esta ruta de degradación de glucosa y finalmente obtenemos una molécula, bueno, dos moléculas de piruvato, porque cada piruvato tiene 3 carbonos y la glucosa tiene 6. Pero bueno, el producto final es el piruvato. El producto final de la glucólisis, no el producto final, porque algo que sería importante que todos reconocieran es que cuando hablamos de un producto final de una ruta metabólica, pues en realidad es el producto que inicia, o es una molécula que inicia otra ruta metabólica, como lo iremos viendo. Bueno, pero para el caso es la glucólisis, el producto final piruvato y se llama glucólisis aerobia. Cuando esta ruta metabólica que termina en piruvato, ese piruvato es transformado en otra molécula que se llama lactato y que lo hace una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, entonces decimos que se trata de una ruta de glucólisis anaerobia. Y tenemos células, todas las células hacen glucólisis aerobia y tenemos ciertas células que además hacen glucólisis anaerobia. Entonces, estos serían la parte que describe de manera muy general el proceso, sobre todo haciendo hincapié en los productos finales, ¿no? Ahora,
Cuando esa glucosa se degrada por glucólisis aerobia y me da piruvato, bueno, el piruvato se puede, si bien es el producto final de la glucólisis, en realidad es un producto que se puede conectar con otro proceso metabólico y darle inicio. Tal vez no al piruvato, pero sí la molécula que se puede obtener a partir de él, que es la molécula de acetilos, ¿no? Que después se une a la coenzima A y se forma acetilcoenzima A, se une al oxaloacetato, que es el último metabolito del ciclo de Krebs, y entonces se inicia otra ruta metabólica que se llama así, ciclo de Krebs. Sin embargo, el ciclo de Krebs no es una ruta del metabolismo de los carbohidratos. La ruta llega hasta piruvato o llega hasta lactato, ¿no? Aunque es importante mencionarlo porque el ciclo de Krebs es un punto central del metabolismo, puesto que ahí convergen distintos biomoléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy hablando de la glucosa, que es un carbohidrato, pero los lípidos también de alguna forma se conectan con el ciclo de Krebs y también los aminoácidos, ¿no? Y bueno, después del ciclo de Krebs siempre ocurre el proceso de transporte, de cadena de transporte de electrones que vemos en esta parte de aquí, al cual está acoplado otro proceso que se llama fosforilación oxidativa, ¿no? Una enzima que se llama ATP sintasa y que el resultado es fosforilar ADP para obtener ATP, ¿no? Entonces, de hecho, cuando decimos glucosa hasta productos finales, se refiere glucosa, piruvato por glucólisis aerobia, piruvato acetilo, acetilo al ciclo de Krebs se conecta a través de los NADs y los FADs con cadena de transporte de electrones y al estar acoplado a la fosforilación oxidativa, bueno, además produce moléculas de ATP, ¿no? En el Inter, el ciclo de Krebs libera CO2, porque hay descarboxilaciones, llega el oxígeno, recibe los electrones, recibe los iones de hidrógeno y se convierte en agua. De ahí que decimos que los productos finales del metabolismo son el dióxido de carbono, el agua, a expensas de la producción de ATP, ¿no? Entonces, bueno, dicho el recorrido completo de alguna forma, vamos a volver al primer metabolito que se obtiene por glucólisis, ¿no? Que es la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es muy importante porque es un metabolito integrador, esto es, o un metabolito en común. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato es la molécula que alimenta a otra vía metabólica que se llama vía de las pentosas. Y en esta vía de las pentosas, bueno, tiene otro nombre que se llama vía de las hexosas monofosfato. Y esta vía tiene la capacidad de producir, se llama así porque forma una pentosa, que es la ribosa 5-fosfato, ¿no? Y se le llama vía de las pentosas, no, vía de las hexosas monofosfato porque el metabolito que lo alimenta, pues es una hexosa monofosfato. Pero además porque en esta ruta se pueden producir otras hexosas, como el caso sería de la fructosa 6-fosfato. Entonces tiene dos nombres, ¿no? Ahora, así como aporta ribosa 5-fosfato, también aporta NADPH. El NADPH es un acarreador de electrones, es un cofactor, una coenzima que actúa como acarreador de electrones. Por un lado tenemos acá, fíjense, en el ciclo de Krebs, los NADs, que van a acarrear electrones para la cadena de transporte de electrones, mientras que el NADPH2, que es un equivalente reductor, lo hace para procesos como en el que se sintetizan ácidos grasos o como en la síntesis de moléculas de colesterol, ¿no? Entonces, es una molécula con una estructura diferente. Bueno, es muy parecida porque la diferencia es que está fosforilada y se produce en la vía de las pentosas, ¿no? Entonces, de glucosa, piruvato, glucólisis aerobia, de glucosa, piruvato, lactato, glucólisis anaerobia. De glucosa, donde el primer metabolito es la glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato me sirve para alimentar otra vía que se llama vía de las pentosas o vía de las hexosas monofosfato, cuya función es aportar ribosa 5-fosfato y además aportar estos equivalentes reductores para procesos anabólicos, ¿no? Bueno, cuando esta vía se da, obtenemos, como lo dice aquí, ¿no?, la ribosa, que es la pentosa que forma los nucleótidos de RNA. Y esta pentosa se puede convertir en esta otra pentosa, que es la de los nucleótidos de DNA. Como seguramente saben o como seguramente recuerdan, pues formar DNA y RNA implica la síntesis de nucleótidos. Y no solo, cuando voy a hablar de síntesis de nucleótidos, pues no solo
debo de hablar de las pentosas que conforman su estructura, sino además de los grupos fosfato que se necesitan y de las bases nitrogenadas que se requieren, ¿no? Las bases nitrogenadas tanto para nucleótidos de RNA como para nucleótidos de DNA. Y entonces, pues los polimerizo, ¿no? Y al polimerizarlo formo los ácidos nucleicos, ¿no? DNA y RNA. Si tengo ambos, que obviamente eso es lo que ocurre en las células, pues puedo hacer de entrada con el DNA la autoduplicación por un proceso que se llama replicación, que lo que permite es mantener la cuenta celular, ¿no? Nos lleva a la división celular que nos permite finalmente tener esta cantidad de células en todo el organismo, haciendo todas sus funciones que derivan de las proteínas que pueda formar cada célula, ¿no? Y que, bueno, para poder formar esas proteínas se requiere del proceso de transcripción y traducción, en donde participan los dos ácidos nucleicos, ¿no? El DNA y el RNA, donde hay un proceso en donde a partir de la transcripción sería que a partir de la cadena de DNA se forma una cadena de RNA mensajero, ¿no? A partir de la información que contiene el DNA se forma esta cadena y ese RNA mensajero, bueno, pues hay que descifrarlo y organizar una serie de aminoácidos de acuerdo a la función que ahí está estructurada, o de acuerdo, mejor dicho, sí a la función, pero sobre todo al lenguaje, ¿no? Al mensaje que está en esta secuencia de bases nitrogenadas de los nucleótidos que forman al RNA mensajero, ¿no? Y bueno, y finalmente tenemos una proteína, ¿no? De ahí que decimos que el proceso de transcripción y traducción da como resultado una proteína. Y esto es importante porque estamos viendo que por un lado hay transformaciones de los carbohidratos, en este caso la glucosa, que sabemos que es el principal, ¿no? Y entonces tenemos que a partir de estas transformaciones también podemos formar otro tipo de monosacáridos, en este caso de 5 carbonos, de ahí que sean pentosas, que además influyen sobre la síntesis de ácidos nucleicos, que a su vez van a darme como resultado, bueno, las funciones, ¿no? Permitir que haya la división celular con la misma información en esas células de la célula madre de la cual partieron y además con una capacidad inherente de sintetizar proteínas dada la constitución génica, ¿no? La constitución genética de dichas células. Y si hablamos de las proteínas, bueno, para que haya ocurrido todo esto, tuve que haber tenido a las enzimas, ¿no? Todos estos procesos metabólicos requieren enzimas específicas que están codificadas genéticamente y que a partir de este proceso de transcripción y traducción puedo sintetizarlas, ¿no? Puedo formarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Ahora, esta misma glucosa 6-fosfato que les digo es muy importante, sigue siendo importante porque esta glucosa 6-fosfato la puedo polimerizar y formar una estructura en forma de un penachito, ¿no? Algunos autores la describen como un penacho, es una estructura ramificada que se llama glucógeno, ¿no? Formada de puras unidades de glucosa en donde de pronto encontramos ramificaciones. Esto permite a esta estructura poder tener una gran cantidad de moléculas de glucosa en un espacio pequeño, porque hay que asegurar que se puedan almacenar, ¿no? Le llaman normalmente la reserva de energía de los carbohidratos. La realidad, si nos vamos directamente al significado de las palabras, pues es una reserva de glucosa, ¿no? Lo que estamos reservando, lo que estamos guardando es glucosa, que en un momento dado se puede liberar de esa estructura a manera de, o esa estructura ramificada, y que entonces la puedo enviar una vía catabólica, ¿no? Como la glucólisis. Entonces, no puedo almacenar energía, pero sí puedo almacenar biomoléculas que en un momento dado puedo metabolizar para permitir que el ADP se fosforile y entonces se convierta en moléculas de ATP, ¿no? El proceso y las enzimas involucradas en que esta glucosa 6-fosfato se incorpore en forma de glucógeno son las enzimas del proceso de la glucogénesis. Las enzimas que participan en la degradación de estas moléculas de glucosa, que por un lado me pueden dar glucosa así, libre como está aquí, o me dan glucosa 6-fosfato, se llama glucogenólisis. Ahora, estas rutas metabólicas están influenciadas por señales hormonales, están influenciadas por la presencia y estructura de las enzimas, están reguladas por
la presencia de los substratos que van a ser transformados, ¿no? Entonces, hay todavía toda una serie de sistemas de regulación detrás de estas rutas, ¿no? Ahora, la glucosa, que decíamos, su principal vía metabólica, pues es la glucólisis. La glucosa no es el único carbohidrato monosacárido que encontramos en la circulación, que tiene que ingresar a las células a través de transportadores de las membranas y que se va a metabolizar en distintos destinos o rutas metabólicas. Tenemos otros carbohidratos, por ejemplo, la galactosa. La galactosa es un carbohidrato que tiene una estructura muy parecida a la de la glucosa. Entonces, lo que hacemos es, a través de una serie de enzimas, como se ven aquí, podemos transformar a la molécula de galactosa en glucosa, ¿sí? Esta es una ruta del metabolismo de la galactosa, es una ruta que tiene también, se le llama la ruta del Eloir, y en esta, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Convertir a la galactosa en glucosa. Y una vez que esto ocurre, esa glucosa tiene la misma estructura que la glucosa que venía de la circulación. Esa glucosa que viene de la galactosa se transforma por glucólisis de la misma forma que la glucosa que como tal viene desde la circulación, y bueno, se puede convertir en lactato, se puede convertir en piruvato y hacer los mismos procesos, ¿no? O almacenarse en forma de glucógeno o estimular a la vía de las pentosas. Otro punto, otro proceso importante que ocurre con los carbohidratos monosacáridos es la utilización de la fructosa. La fructosa es un carbohidrato monosacárido, también una hexosa, que se convierte en uno de los intermediarios de la glucólisis, de manera tal que el metabolismo de la fructosa es más rápido que el metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces, la fructosa se incorpora a la vía glucolítica y me da como resultado la producción de piruvato, específicamente 2 moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato igual, o se convierten en lactato porque se hace la glucólisis anaerobia, o se convierten en acetilo para dar continuidad al ciclo de Krebs, que después se conecta con la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, ¿no? Ahora, esta fructosa que se incorpora a la vía glucolítica, les decía, es de metabolismo más rápido. Hay ocasiones en las que las personas o los pacientes consumen como parte de sus hábitos alimenticios grandes cantidades de glucosa, grandes cantidades de fructosa, y puede ser que haya grandes cantidades de galactosa, ¿no? Aquí lo que ocurre es que una vez que se han cubierto las necesidades metabólicas dentro de una célula, de esta célula para un paciente con características dadas o condiciones dadas, no sé, un metabolismo basal, entonces, si la cantidad de fructosa es muy elevada, esta cantidad de fructosa lo que hace es desviarse a otra vía metabólica, porque ya están cubiertas las necesidades energéticas. Entonces, esa fructosa se incorpora aquí a la vía glucolítica, se incorpora aquí cuando hay un exceso, se incorpora a la vía glucolítica, esa fructosa se convierte en piruvato, ese piruvato se convierte en acetilo, ese acetilo ingresa al ciclo de Krebs vía acetilcoenzima A y se convierte en citrato. Sin embargo, cuando esto ocurre, se inhibe la reacción posterior al citrato. Al inhibirse esta reacción, aumenta la concentración de citrato. Ese citrato sale de la circulación, fuera de la mitocondria, y fuera de la mitocondria se convierte en moléculas de acetilo de nuevo. Y esa molécula de acetilo, que además libera una molécula de oxaloacetato que vendrá explicado en otro esquema en donde se habla específicamente de síntesis de ácidos grasos, bueno, ese citrato contiene estos carbonos que voy a utilizar para formar una molécula larga. Esta molécula son los ácidos grasos. Esto significa que a partir del exceso de carbohidratos podemos sintetizar ácidos grasos. Hay una relación metabólica entre el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos. Entonces, el exceso de carbohidratos promueve la lipogénesis. Ahora,
En la misma vía glucolítica podemos formar precursores de glicerol. Y una vez que tenemos precursores de glicerol, esas moléculas de glicerol tienen la capacidad de aceptar hasta 3 ácidos grasos, lo que lleva a la síntesis de triglicéridos. Y estos triglicéridos, bueno, depende de dónde se esté ocurriendo esta lipogénesis, podríamos analizar qué es lo que sigue en relación a estos triglicéridos, ¿no? Un grupo de células muy importantes en cuanto a la síntesis de triglicéridos, pues son los adipocitos, ¿no? Ahora, hace un rato yo mencionaba que se produce el lactato por glucólisis anaerobia. Ese lactato no se queda como tal, sino que tiene que ser transformado en otra molécula. Resulta que nosotros no podemos formar glucosa, nosotros no podemos unir carbonos, hidrógenos y oxígenos para armar una molécula de glucosa. Lo que tenemos que hacer es utilizar precursores que ya están formados para poder formarla. El hacerlo lo hacemos por una vía que se llama gluconeogénesis. Y uno de los metabolitos que utilizamos para formar glucosa por gluconeogénesis es precisamente el lactato. No describo aquí cómo lo hace. Aquí hay un esquema en donde se explica, pero en los videos está la gluconeogénesis explicada al detalle, ¿no? Aquí nada más voy a hacer referencia a los destinos, ¿no? Entonces, así como nos puede llegar glucosa y la podemos metabolizar y enviar a distintas vías metabólicas, tenemos moléculas que podemos formar en ciertos órganos y que esos se pueden transformar en glucosa en otros órganos o en otro tipo de células. Ejemplo de ello es el lactato. El lactato se puede convertir en moléculas de glucosa y la vía se llama gluconeogénesis. Tenemos distintos tipos de aminoácidos. Hay aminoácidos que se llaman glucogénicos y cetogénicos. Los cetogénicos son los que forman cuerpos cetónicos. Los glucogénicos son los que puedo utilizar como precursores de moléculas de glucosa. Entonces, por eso señalo aquí, los aminoácidos son esas moléculas previas que existen y me pueden formar glucosa. Y la vía se llama gluconeogénesis. El tercer componente que puedo utilizar para poder formar glucosa es el glicerol. Este glicerol que de aquí para abajo viene a formarse o unirse a ácidos grasos para formar triglicéridos, en ciertas condiciones ese glicerol lo puedo utilizar como donador de carbonos para poder estructurar moléculas de glucosa y se llama igual, se llama gluconeogénesis.